En una entrevista muy reciente, el Papa Francisco decía que los africanos se les justificaba que no entendiesen o que no aplicaran la fiducia porque pues estaban un poquito atrasados culturalmente, los africanos, ¿verdad? Pero resulta que hoy le hicieron pasar al Papa Francisco el coraje del día, porque no nomás son los africanos, también en todo el mundo se está viendo esto y hoy traemos a los bielorrusos que estrictamente le han prohibido a sus fieles que den la bendición como el Papa Francisco mandó. ¿De qué trata? Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. La cosa no para de arder, no estamos para disgustos el día de hoy. El Papa Francisco se ve en problemas porque cada vez más son los obispos que de alguna u otra manera muestran su descontento con él y Fernández, pero su adhesión a Jesucristo. En este caso no son los africanos. Primero decían en una entrevista que eran los africanos, pobrecitos, los que no podían asimilar la fiducia. Ya que ya todos sabemos la historia de los africanos, cómo fueron ellos los que de alguna otra forma salieron a decir, no se puede, no vamos a aplicar esto en África, no se va a aplicar en África esto. Y el Papa los entendió, supuestamente en las entrevistas, los justificó diciendo que pues, por la cultura de ellos no se podía aplicar, pero que se entendía solamente a ellos, que no había razón para que en otro lugar del mundo no se entendiera la aplicación de la fiducia, ¿verdad? No se entendiera la aplicación de este texto del Papa y de Fernández, porque ya sabemos que son ellos los que lo impulsaron. Sin embargo, no solo son ellos, ahora vienen también los bielorrusos, mis queridos hermanos en Cristo, que son los que también salen al paso. Los obispos de Bielorrusia han dejado claro y prohíben a los sacerdotes que den la bendición a las parejas en pecado. La Iglesia Católica en Bielorrusia no tiene la intención de implementar la posibilidad de bendecir para las parejas que viven en pecado, sean la que sea denominación en pecado. Así han dejado claro las cosas los obispos de la Conferencia Episcopal de Bielorrusia al rechazar en un comunicado la pretensión del cardenal Víctor Manuel Fernández de que se dé la bendición a las parejas de pecado. Los prelados se dirigen a sus sacerdotes y diáconos explicando por qué no pueden bendecir a quienes viven en una situación de pecado. La conferencia de los obispos recuerda a los sacerdotes, diáconos, que las bendiciones litúrgicas pueden otorgarse a todas las personas que las soliciten. Sin embargo, siempre es necesario evitar otorgar la bendición, especialmente a parejas que viven en lo que se llama matrimonio civil o la fornicación o el adulterio, así como aquellas que viven en una unión canónicamente pecaminosa, parejas ya de Sodoma y Gomorra. Tal bendición puede ser percibida por otros fieles como un consentimiento al pecado. Ese rechazo episcopal a la fiducia suplican se suma a las conferencias episcopales, por ejemplo en la francesa, en la práctica y totalidad de la iglesia en África, en las conferencias episcopales, por ejemplo, de Países Bajos, en los obispos también de artillería y francesa, al de los obispos también haitianos, los obispos húngaros, también en totalidad de los obispos católicos del rito oriental, el de los obispos también polacos y el de muchos otros obispos que de forma individual han rechazado la bendición a las parejas que viven en pecado mortal, entre los que destaca, por ejemplo, el cardenal Sturlian y el arzobispo también de Montevideo. Tal rechazo desmiente la tesis del Papa Francisco en sus entrevistas, a los que hace, por ejemplo, en el diario La Estampa, en la que aseguraba que el rechazo al texto de la doctrina de la fe se daba entre sectores ideológicos y además el no de los obispos africanos era debido a las razones culturales. La realidad es que los obispos africanos se han opuesto por razones doctrinales y las razones culturales son inexistentes en Europa y otros lugares del mundo, donde también se rechazan las aprobaciones de las bendiciones a las parejas en pecado. Los obispos bielorrusos no tienen el menor intención de acatar lo que dijo el cardenal Fernández en un comunicado
que pretendían aclarar las dudas sobre fiducias súplicas y en la que se consagra como obispos que no van a obedecer, en este caso, la bendición que el Papa Francisco les manda, amados hermanos en Cristo. Esto es muy importante. Fíjate bien el comunicado completo. Comunicado oficial dice, por ejemplo, aquí comunicado de conferencia de los obispos católicos de Bielorrusia sobre la declaración doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, y hace una historia, hace una referencia al 18 de diciembre, donde fue publicado este documento que todos ustedes ya conocen y que lo que se pretende hacer, a pesar de que las declaraciones reafirman la falta de cambios en la tradicional enseñanza católica sobre el cumplimiento del matrimonio hombre y mujer y la ausencia de cualquier permiso a bendiciones por uniones del mismo sexo o a cualquier otra forma de vida en pecado, ofrece la posibilidad de una mala interpretación de estas bendiciones, lo dicen los obispos de Bielorrusia. Por lo tanto, como Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos de Bielorrusia, nos dirigimos a los sacerdotes y a los diáconos y también a los fieles para hacerles de nuestro comunicado y de su entender lo siguiente. 1. La mencionada declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe no cambia la enseñanza perenne de la Iglesia Católica sobre la complementariedad y la moralidad sexual. La única unión reconocida por la Iglesia Católica es la unión entre hombre y mujer como la comunión de toda la vida orientada por la naturaleza hacia el bien de los cónyuges, así como para la procreación y la educación y la descendencia. La Iglesia Católica en Bielorrusia no tiene la intención de implementar la posibilidad de bendecir para parejas que viven en unas uniones irregulares y parejas de Sodoma y Gomorra propuestas por la declaración. 3. La Conferencia de los Obispos recuerda a los sacerdotes y diáconos que las bendiciones no litúrgicas pueden otorgarse a todas las personas que las soliciten. Sin embargo, siempre es necesario evitar otorgar la bendición, especialmente a parejas que viven en lo que se llama matrimonio civil, así como aquellas que viven en las situaciones de Sodoma y Gomorra. Tal bendición puede ser percibida por otros fieles como un cambio a la doctrina de la Iglesia Católica. Y por último, 4, al mismo tiempo con cercanía y respeto acompañamos a los hermanos y hermanas que viven en situaciones especiales y estamos dispuestos a ayudarles a obtener una comprensión más profunda de la voluntad de Dios en un camino de vida hacia Cristo y la santidad en oración. Dice aquí la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de Bielorrusia. Hay un comentario que dice: desearía que la Iglesia saliese de esta situación engorrosa y tiene formas con prudencia. Y eso también es cuestión de cultura y de pequeños grupos ideológicos. Bendiciones a esos obispos fieles. Les voy a dar la explicación para denostar a esos obispos. Dice aquí otro comentario que darán de la parte, digamos, oficialistas. A estos obispos los van a encasillar como filorrusos. Ok, para llegar allá, bueno, aquí están diciendo que hay muchos comentarios, ¿no? Unos a favor, unos en contra. Ahora, aquí hay una parte muy importante. Los obispos estos de Bielorrusia hacen una observación muy importante. Y dicen que ellos sí pueden bendecir y sí le dan la bendición a las personas que la pidan individualmente, pero no a las que la pidan en pareja. O sea, la relación no la pueden bendecir. Eso ya está aclarado y más que demostrado. Pero hay una parte que me llama la atención de ese artículo de los obispos y es la siguiente: a todas las parejas que viven en una situación irregular, en pecado, dice, los obispos estamos dispuestos a ayudarles. ¿A qué? A que redescubran la voluntad de Dios. Este punto es muy importante, porque no es Dios el que tiene que comprenderlos a ellos, sino ellos, la voluntad de Dios. Ojo con eso. Por lo tanto, podemos entender que quien no o quien quiere una bendición como esta no está haciendo la voluntad de Dios. Y eso es obvio. Qué bueno que los obispos lo recalcan. A ver, las personas están interesadas
en que se les dé la bendición así, es porque no conocen la voluntad de Dios. Es porque no entienden, realmente no han descubierto lo que Dios pide de ellos. Y esto es muy importante. No han descubierto lo que Dios pide de ellos, por eso quieren estar así. Y esto, vuelvo a repetírtelo, es muy, muy, muy importante. Porque muchos están diciéndose, es que ellos no quieren. Es que Dios tiene que ajustarse. No, Dios no tiene que ajustarse. El que te vas a ajustar eres tú. Dios no tiene por qué venir a cumplir tus caprichos. Eres tú el que tienes que doblar la rodilla frente a Dios. Y te ayudamos con oración, te ayudamos con el entendimiento, te ayudamos con lo que tú quieras a que tú entiendas esta parte. Te ayudamos. Te ayudamos. Pero no vamos a dar el paso para obligar a que Dios bendiga lo que no puede Él no puede bendecir. Esta es una muestra muy importante de lealtad de los obispos. Independientemente de que cómo los quieran encasillar, los quieran acomodar, los quieran poner, como usted quiera verlo. Pero estos obispos están dando testimonio ante esto, ante Dios de la Iglesia Católica. Porque habría que hacernos una pregunta. ¿Es Dios el que tiene que acoplarse a tus caprichos o tú tienes que hacer la voluntad de Dios? Y de ahí podremos partir y dar razón de por qué tus obispos y todos los demás no quieren bendecir como el Papa los manda. Con la fiducia el Papa complace al mundo. Al negar la fiducia y al no aceptar la fiducia, los obispos complacen a Dios. Nos duela a quien le duela. Es algo que ahí está. Solo es cuestión de darnos cuenta para que se pueda discernir y podamos entender hacia dónde van los tiros en la Iglesia Católica.